Muy buenas noches a todos, dependiendo del lugar donde tú nos mires, mañana, tarde, noche o madrugada. Queremos desear que la fe, la esperanza y el amor de nuestro Señor Jesucristo no mengüen en tu corazón, no dejen de estar presentes en tu vida y en tu corazón, en tu familia y en lo más íntimo de tu ser. Moren estas características del Espíritu Santo, ¿verdad? Y de Cristo. El apóstol Pablo lo dijo así, ¿verdad? Tenemos la fe, la esperanza y el amor. Tenemos la confianza en Dios, en otras palabras, la esperanza de que sus promesas se cumplirán y la seguridad de su amor. Estas tres cosas, pero la más importante, dijo el apóstol, es el amor. Y se refería a el amor de Dios, que es consistente para nosotros, pero también el poder amarnos unos a otros, porque ese es el mandamiento de Dios, que nos amemos los unos a los otros tal como Él lo hizo con nosotros, incondicionalmente. Quiero continuar el estudio que vamos llevando acerca de el libro de Watchman Nee, El quebrantamiento del hombre exterior. La vez pasada estuvimos planteando unas verdades muy interesantes. Una de ellas fue en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7, donde dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí el apóstol está hablando de ese tesoro espiritual que es Cristo, que es la capacidad o las capacidades que Cristo ha depositado en cada uno de los creyentes, de los cristianos. Este es el tesoro que tenemos adentro. Y también planteamos la realidad de que entre el perfume y, y el depósito, lo más importante es el perfume. Es que el perfume permanezca puro y cumpla su propósito y salga del recipiente hacia el exterior para ser de bendición a otros, así como aquel perfume de la mujer que lo derramó y que toda la casa se llenó de ese olor. Así que entre la persona, que es el instrumento que Dios usa, y el Espíritu Santo, que es el que le da la capacidad y está dentro del creyente o dentro del apóstol, dentro del maestro, del profeta, del evangelista o de la persona que nos instruye en la palabra de Dios, entre las personas, entre los vasos, como les dicen algunos, entre los instrumentos de Dios o los que tienen oficios ministeriales y el Espíritu Santo, el importante o el más importante es el Espíritu Santo. La persona es importante, Dios nos necesita para su obra, entiéndase bien esto, que no somos indispensables, pero realmente Dios no delegó ángeles, sino que nos delegó a nosotros. Y de alguna manera el Señor necesita de sus obreros para llevar adelante su obra. Porque ustedes saben que la obra de Dios fue delegada a la iglesia de Cristo. Así que ¿quiénes somos la iglesia? Somos el conjunto de creyentes que la conforman en sus distintas ubicaciones dentro del cuerpo y en sus distintos dones, ministerios y habilidades. Así que eso estuvimos hablando, ¿verdad? Y dijimos que a menos que el hombre exterior sea quebrantado o agrietado, no puede llevarse a cabo una labor espiritual efectiva. Si nos consagramos al servicio del Señor, debemos prepararnos para ser quebrantados también por el Señor. Esto está también en Isaías, cuando el profeta Isaías dice: Dios que hace la luz y crea las tinieblas, Dios que hace la paz y crea la adversidad. No sé si vimos esa cita y ese versículo en Isaías. Vamos a ver si lo logramos ubicar en este momento. Vamos a ver si logramos ubicar esta cita, ¿verdad? Aquí está, Isaías 45, versículo 6. Dice: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone. Imagínense, o sea, en toda la tierra, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo,
que formó la luz y creó las tinieblas. Muchas veces he pensado en esta frase como el Dios que hace los días más lindos, iluminados y alegres de nuestras vidas. Él forma los días más hermosos, la luz, ¿verdad? La iluminación de Dios, y que también está en los días más tenebrosos, más difíciles, de más incertidumbre, en los días de tinieblas, en los días grises, como le llamamos nosotros a veces. Él está en ambos momentos de la vida, en las partes alegres y bonitas y de grandes respuestas, y también está en los momentos como de prueba, de adversidad, momentos como los que vivió Job. Ahí también está Dios. Recuérdese que Dios le habló a Job desde el torbellino, desde en medio del quebrantamiento. En otras palabras, Dios habló con Job y le dio mensajes hermosos, y se reveló a Job de una manera tan grande. En Job capítulo 38, 39, 40, tú lo puedes leer. Si eres investigador de las verdades de Dios, lee el libro de Job y te encontrarás en esos capítulos las grandes preguntas que ni la ciencia hoy en día puede totalmente explicar. Pero bien, Isaías 45:7 dice que hago la paz también y creo la adversidad. Miren, Dios trae ambas cosas a nuestras vidas, la paz y la adversidad. Dios la permite, con propósitos, por supuesto. Yo, Jehová, dice, soy el que hago todo esto. Así que este capítulo o este versículo es congruente a lo que venimos nosotros planteando en esta situación de, del quebrantamiento, ¿verdad? Esto es congruente a esta situación. Pero bien, vamos a seguir leyendo, en el capítulo, en el libro de Watchman Nee, otro párrafo que dice: ya hemos visto cuál es el propósito de Dios para con nosotros. Es triste que muchos no sepan lo que el Señor está haciendo con ellos, ni cuál es su intención para con ellos. Todos debemos saber cuál es el propósito de Dios para con nosotros. Cuando el Señor abra nuestros ojos espirituales, veremos que todo lo que nos sucede tiene mucho sentido. Esto me suena a Romanos 8:28, donde dice el apóstol Pablo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las circunstancias o todas las situaciones les ayudan a bien. Mire qué verdad más tremenda. O sea, Dios está en medio de todo y Dios tiene control de todo. Aun cuando el diablo se propuso introducir en la mente de Pedro, hermanos, la idea de que Jesús no fuera a la cruz. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo? Porque no pones la mira en las cosas eternas de Dios, en los propósitos de Dios, sino en las conveniencias del yo y de la tierra. Entonces, pero aún en esas circunstancias, Cristo sabía que aún en el ataque del diablo hacia Pedro y hacia Jesús se cumplían propósitos especiales para Pedro, sobre todo. Así que el Señor nunca hace nada en vano. Cuando entendamos que la meta del Señor es quebrantar nuestro hombre exterior, comprenderemos que todo lo que nos sucede es importante. Mire qué interesante lo que plantea Watchman Nee. El Señor está tratando de alcanzar una meta: quebrantar, transformar, deshacer y liberar al hombre interior por medio de la destrucción o por medio de la humillación, digámosle así, del hombre externo, que representa, hermanos, el hombre antiguo. Ustedes saben que Pablo plantea eso en Efesios en cuanto a la nueva naturaleza, el hombre nuevo en Cristo, que va creciendo y desarrollándose desde un bebé hasta alcanzar la madurez. Y el hombre viejo, que está acostumbrado a muchas cosas, manías del mundo, pensamientos, esquemas, y muchas cosas que el hombre viejo ha abrazado. Así que Watchman Nee está tratando de decirnos que el hombre interior tiene que abrirse paso por medio de el debilitamiento
y el quebrantamiento del hombre viejo, o el hombre externo, o el yo. Esas tres cosas son lo mismo. Así que el problema de muchos, leo aquí otro párrafo, el problema de muchos es que antes de que el Señor mueva un dedo, ya estamos mostrando disgusto. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a vivir en una comodidad o como un vidrio que es tan frágil que nadie puede quebrar, que el Señor no puede someterlo a procesos de fuegos de prueba, como dice Pedro, que no nos extrañemos de las diversas pruebas que han venido a nuestra vida o de los fuegos de prueba. Mire, cualquier incomodidad, a veces el creyente moderno cree que el Evangelio solamente va a ser prosperidad, bienestar, bendiciones, respuestas y que Dios está al servicio de ellos como para complacerles sus caprichos. Y que si sucede que le da una gripe, entonces pierde el gozo, pierde la alegría, pierde la paz, pierde la esperanza, casi pierden la salvación. ¡Qué tremenda fragilidad! Quiero decirle que el amarnos mucho a nosotros mismos, el sobreprotegernos, nos da una fragilidad. El hecho de que no entendamos que Dios también está en la adversidad enseñándonos algo, nos hace frágiles, nos hace enanos espirituales. El hecho de que no comprendamos que en las cosas difíciles de la vida, Cristo se está desarrollando en su carácter, en nosotros, desarrollando más amor por los demás, por el prójimo, más gozo, más fortaleciendo la paciencia quizás, fortaleciendo la esperanza, haciéndonos más fuertes en fe. Este es un gimnasio donde Dios tiene que, igual que el atleta, hacernos sufrir dolores, dolores de entrenamiento, hermanos, dolores de formación, dolores de parto, decía Pablo, por ser padre espiritual. Circunstancias donde nuestra fe va a ser probada. ¿Cómo probar que tenemos fe? Sino con la adversidad. ¿Cómo probar que ya hemos crecido en paciencia? ¿Cómo probar que ya amamos más incondicionalmente y sin hacer acepción de personas? Cada manifestación del fruto del Espíritu conlleva un desarrollo en la madurez, en la capacidad de dar a otros. Entonces, aquí está el punto, ¿verdad? Cuando somos muy frágiles o cuando viene una adversidad y nos disgustamos, el mensaje que estamos dándole a Cristo es: no quiero crecer, no quiero crecer tanto, o no quiero crecer mucho, o no quiero crecer nada, quiero ser un baby espiritual siempre. Quiero estar en tu brazo, Señor, y que nada malo me pase. No quiero crecer. Ese es el mensaje que muchos cristianos hoy en día están viviendo y están dando a la sociedad, a la iglesia donde se congregan. Muchos se han cambiado de iglesia en iglesia, culpando quizás a los pastores de sus errores o pensando que las iglesias tienen el error. No saben que ellos llevan una situación adentro, ellos posiblemente sean el problema. A veces no siempre, pero muchas veces llevamos el problema adentro, y donde quiera que vayamos, ahí vamos a llevar esa espina y ese problema, esa falta de perdón, esa falta de amar, esa falta de fe, que somos conflictivos, que somos iracundos, pleitistas. Ahí lo vamos a llevar a donde nosotros vayamos, al país más lejano que te vayas. Ahí irá la carnalidad contigo y conmigo, si no la superamos en el lugar donde Dios nos ha plantado para poder crecer y dar fruto ahí. Quiero aprovechar de decir que esto es parte de la fragilidad del pueblo de Dios cuando huye del examen del Señor, cuando no supera esas pruebas que Dios quiere que supere para llevarlo a un nuevo nivel espiritual. Es tremendo cómo evadimos el crecimiento espiritual. Este folleto que vamos a estar estudiando de Watchman Nee habla mucho del crecimiento espiritual y el objetivo es que crezcamos. De hecho, él escribió otra obra que se llama El hombre espiritual. Yo te invito, si quieres realmente madurar en Cristo, yo te invito a leer ese tipo de literaturas, ¿verdad? Que te dejen un desafío en tu corazón.
Muy bien, sigamos leyendo aquí. Debemos entender que todas las experiencias, dificultades y pruebas que envía el Señor redundan para nuestro beneficio, como lo plantea Pablo en Romanos 8:28. No nos puede pasar nada mejor, dice, si acudimos al Señor y le decimos: Señor, por favor permite que yo escoja mi prueba, o que yo sea el que elija lo mejor para mí. Yo creo que Él nos respondería: ya te lo he concedido. Lo que te sucede o te ha sucedido en esta vida o cada día es lo que más te bendecirá. El Señor dispone todas las circunstancias con el único fin de quebrantar nuestra vida exterior, nuestro yo. Nuestro espíritu puede servir al máximo junto con el Espíritu Santo, solo cuando nuestro hombre exterior es fraccionado, agrietado, afligido y quebrantado. Y nuestro espíritu crece con el Espíritu Santo, por supuesto, y puede fluir, puede ser liberado de esas cárceles en las que hemos vivido. El yo ha vivido ahí. Y llega el Espíritu Santo cuando aceptas a Cristo. Y de repente está la lucha entre el hombre viejo y el hombre nuevo, luchas que no tenías antes, pero ahora comienzas a experimentar batallas que te dicen lo bueno y lo malo y cuál es el camino correcto del Señor. Y luego pues se presenta esta situación, que si no somos sanados, hermanos, de heridas que hemos llevado por años, de situaciones de familia, de niñez, de situaciones diversas que hemos atravesado, si no somos sanados completamente, si no vamos, como dijo el profeta Jeremías, que hay que derribar para edificar. Fíjate, primero hay que derribar para después construir. Nadie va a construir una casa o un edificio sobre ruinas. Hay que primero, o sobre otra casa vieja, hay que primero botar lo viejo para poder reconstruir o construir lo nuevo. El Señor le dijo al profeta Jeremías que lo había puesto delante de la nación de Israel para plantar y edificar, para derribar y para destruir. Fíjate, está diciendo destruir, derribar, limpiar lo viejo para poder establecer lo nuevo en Israel. Y así es con nosotros también. El Señor quiere establecer todo lo nuevo que Cristo nos va a dar. Pero también es lo que plantea Watchman Nee. Todo esto va a verse imposibilitado de salir de nosotros. La luz de Cristo. Acuérdate que Jesús dijo que el que cree en Él, ríos de agua y viva brotarán de su interior. Fíjate, de su interior. Entonces, todo esto se construye en el interior del creyente. Y llega un momento en que puede aflorar para compartirlo con los demás, para darlo a otros. ¿Cómo va a fluir el amor de Dios, por ejemplo, a otros? Si estamos odiando, si no hemos perdonado, si no hemos aprendido a pasar por alto la ofensa, si no nos metemos con nadie, si no vemos con ojos de misericordia a los demás, si tenemos preferencias, si no salimos de nuestra zona de confort o de seguridad, ¿cómo va a aflorar el amor de Dios? Todas las cosas del Señor son con el propósito de edificación al cuerpo de Cristo y que ganemos almas y que alcancemos otras vidas. Fíjate, por ejemplo, la lista de dones que hay en 1 Corintios 12. Dice el apóstol Pablo, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo. Es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El que se manifiesta es el mismo. Y hay diversidad de acciones u operaciones que Dios hace, de procedimientos, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, más adelante dice, a uno le es dada una palabra de sabiduría, a otro una palabra de ciencia, a otro una palabra de fe o fe, a otro dones de sanidades, a otro hacer milagros, a otro profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas
interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular como Él quiere. Más adelante Pablo toca el aspecto de que nadie debe menospreciarse por, digamos, estar atrás en la iglesia sirviendo, abriendo la puerta y otros adelante cantando o predicando, o porque algunos se ve que son más importantes que otros, cuando en realidad los miembros más chiquitos, dice, vienen a ser personas que Dios más honra y que son más importantes. Es decir, el que ya tiene honra, ¿para qué va a querer más honra? Ya sería un protagonismo y muchos han caído en eso. Así que el apóstol Pablo desarrolla estas listas que también están en otros pasajes, ¿verdad? Donde él va a decir algunos de los dones que Dios ha puesto en nuestra vida. Ahora, todo lo que Cristo nos da cohabita con nosotros en el interior y tiene el propósito de fluir hacia el exterior. Así que el Señor quiere transformarnos, ¿verdad? Y cuanto nuestro hombre exterior es quebrantado, entonces nuestro espíritu es liberado. Sobre esta verdad hay una parte en Deuteronomio que había olvidado mencionarlo y que gracias a Dios me acordé. Deuteronomio, por favor, busque ahí si usted tiene su Biblia, y en estos estudios yo le ruego que tenga siempre su Biblia a la mano para corroborar si lo que estamos diciendo es o no la palabra del Señor. Aquí no estamos inventando nada, ¿verdad? Ni pretendemos saberlo todo. En realidad es la palabra la que nos va a explicar muchas cosas que hoy en día quizás no hemos entendido. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 3. Hablando del quebrantamiento siempre, como una herramienta necesaria de crecimiento espiritual, de transformación, de desarrollo en el Señor y también de garantía de que la luz y las cualidades de Cristo, sean estos en su carácter y también en su poder y sus dones, logren salir de nuestro interior y encuentren salida libre para ministrar a otros. Fíjate cómo el Señor obró en Israel. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde Jehová te ha traído estos 40 años en el desierto. ¿Para qué llevó Dios a Israel a un desierto? ¿No podrían haber pasado directo desde Egipto en un bus o en un avión hacia Canaán? Bueno, alguien dirá, no existían. Sí, correcto, pero ¿no podrían haber pasado en línea recta o los ángeles haberlos chineado para llevarlos? ¿No podrían haber pasado, como dicen algunos, en línea recta saliendo desde Egipto hacia la que es ahora Israel, la tierra de Canaán? Dicen algunos que hubieran llegado en un mes, máximo 2 meses, caminando. ¿No podrían haber llegado más directo en ese vuelo recto? Pero ¿por qué se detuvieron esos 40 años? Bueno, hay muchas razones. Una de ellas fue porque el pueblo de Dios murmuró, se quejó, renegó, afloraron las idolatrías de ellos, las desobediencias, querían apedrear a Moisés. Ellos consideraban que Moisés era el culpable de toda su desgracia, de que ya no comían carne y grandes banquetes como los que comían allá en Egipto, ¿verdad? Ellos comenzaron a renegar, a pecar, a rebelarse, y Dios comenzó a retardar esa llegada por las desobediencias diversas del pueblo de Israel para con sus líderes y pastores y por ende para con Dios. Pues quiero decirte que si tú y yo no somos obedientes a una autoridad que vemos, mucho menos lo seremos para Dios que no lo vemos, ¿verdad? Y aquel que es obediente a las autoridades que Dios le ha puesto, también tiene obediencia a Cristo, ¿verdad? Y el que obedece a una autoridad, a Cristo obedece. Y el que oye a un siervo, a Cristo oye. Así es la cosa. Y así es como
Dios ha decidido probarnos. Pero dice aquí que los sacó al desierto para afligirlos, para probarlos, para saber lo que había en el interior de ellos. ¿Cómo sabemos qué hay adentro de una persona? Creo que la prueba es la que evidencia quiénes somos realmente. Los momentos difíciles y adversos de la vida sacan lo que tenemos adentro. Si tenemos fe, la sacamos. Si tenemos carnalidad, murmuramos y nos quejamos y maltratamos. Si tenemos amor, pues este aflora y se intensifica ahí. Y si odiamos, entonces nosotros provocaremos discordias y divisiones en las iglesias o en la familia. Entonces dice, para saber lo que había en tu corazón, o sea, Dios iba a descubrir tu corazón por medio del desierto. Oiga, qué tremendo. Si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre, ¿quién? ¿El diablo? No, Dios te aflige y te hace tener hambre y te sustentó con maná. ¿Qué es el maná? Dirá alguno, pan caído del cielo. Sí, pero vámonos a la parte espiritual de las escrituras, al énfasis y al significado espiritual de la Biblia. Dios quería revelarse a ellos. Dios era el maná de ellos. El maná era Cristo, dice Pablo, allá en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? Él era el agua, Él era el maná. O sea, Dios quería que ellos lo amaran en primer lugar y se alimentaran de Él. Fíjate, Dios quería ser el alimento y el sustento de su pueblo. Comida que no conocías tú, dice, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan terrenal vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mira qué tremendo. Luego le dice que sus ropas no envejecieron, ni su calzado se zafó, se destruyó, se desgastó. Y Dios les dio señales evidentes de que Él era suficiente, de que amarlo a Él era todo. Ahí nadie tenía que trabajar para comer. Hay gente que dice, si no trabajo no como. Sí, hay que trabajar. Claro que sí, hay que trabajar en algo. Dios va a prosperar el trabajo de tus manos. Mas la primera comida que debemos tomar en el día es la palabra de Dios. Es el tiempo con Dios. Es la oración y la palabra. El primer alimento es Cristo. Así que el Señor quiso quebrantar a Israel. Y fíjate, aquí sacamos otra conclusión, que el quebrantamiento es útil tanto para descubrir quiénes somos y lo que tenemos realmente adentro y cómo reaccionamos en las pruebas, como también para destruir al hombre viejo y al yo, y que se rinda para que dé paso al hombre nuevo y al crecimiento del hombre nuevo. Es como el cascarón de los huevos de las gallinas o de las aves. Tiene que quebrarse, tiene que rajarse, tiene que debilitarse por algún lado para que el polluelo salga al exterior. Qué tremendo que el Señor Jesucristo nos habla por la naturaleza, nos habla por parábolas. Así que hay mucho que entender en cuanto al quebrantamiento. Y un versículo más, el último por aquí. Vamos a buscar Job. Fíjate lo que dice, lo que sucedió. Muchos no han entendido el dilema del libro de Job. Pero es un libro que nos deja una grandísima enseñanza. Fíjate que Dios dejó que Job se quejara, que Job cuestionara, que Job sacara todo lo que había dentro, y aún así el Señor dice que Job no pecó en todo lo que habló, aunque maldijo el día en que nació. Claro, el sufrimiento era tan grande que Dios estaba dispuesto a escuchar las quejas de Job y a que Job se desahogara. A Dios no lo altera eso, que tú te desahogues, que tú con todo respeto y franqueza, tú cuestiones muchas cosas y le digas a Dios, no estoy conforme con esto, me siento enojado, me siento amargado contigo. No hay problema.
Dios muchas veces está esperando que hagamos esas cosas para darnos una respuesta o para revelarse a nosotros, como le pasó a Job. Fíjate en Job 38, después de todo el dilema, dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Y ahí comenzó a hablar con él y a revelarle tantas maravillas, tantas cosas hermosas. Uno de los capítulos más hermosos, cargados de revelaciones, está en el libro de Job. Están en este libro. Libro que describe una de las pruebas más grandes que la Biblia puede registrar. La muerte de 10 hijos en un solo día. Una enfermedad terrible en la piel y en el cuerpo de Job. Y duró varios meses. No sabemos exactamente cuánto. No duró años y años, porque Dios sabe hasta dónde podía soportar Job. Igual nosotros. Pero fue una gran prueba que trajo una gran revelación a Job y desnudó su corazón para saber qué había realmente adentro de él, si su relación con él y su cristianismo, digámoslo así, eran sólidos y genuinos. Hoy muchos cristianos son de Durapax, son de vidrio, son de plástico. A la más mínima prueba o a la más mínima exhortación de un servidor o de un líder o de un pastor, ellos se molestan, ellos se encaprichan, ellos se van a buscar una iglesia cómoda, tibia y sin compromiso, es decir, un lugar donde pueden sentarse y quizás sea mejor si hay más gente, porque ahí entonces no tiene ningún mayor desafío de relacionarse con otros, o posiblemente puede llegar a oír las conferencias evangélicas los domingos sin tener que evidenciar mayor compromiso. No digo que todos están así, pero hay mucha gente que está en distintos lugares o iglesias sin evidenciar un compromiso con el Señor y un servicio con Él, y no están creciendo a la manera que Dios quisiera que crecieran. Vaya qué cosas. Hay un dicho que dice que en los frascos más pequeños están los mejores perfumes, y a veces en los lugares más humildes o iglesias más pequeñas, ahí quizás vas a recibir un mejor pasto y alimento espiritual, o un mejor pastorado y tratamiento, pero la gente busca lo fácil y lo cómodo. Ninguno que ha querido crecer en el Señor ha sido alguien que busque lo fácil y lo cómodo. No debemos realmente ser así. Quiero decirte esto, pues, que Job fue probado y grandemente, pero Dios se manifestó a él desde un torbellino. Qué curioso, no dice desde una nubecita blanca, desde un sonido hermoso de orquesta o de sinfónica, sino que en medio del torbellino. Creo que el torbellino, sacándole lo espiritual a la palabra, el torbellino es la gran prueba que lo rodeaba a él y que lo tenía zarandeado y revolcado. Pero en medio de la prueba, la voz de Dios afloró. Muchas veces es en el desierto donde el Dios de la zarza nos va a hablar. Muchas veces es caminando en el desierto o en los desiertos de la vida donde el Espíritu Santo se nos va a revelar, donde vamos a entender los propósitos de Dios para nuestra vida. No, si ser cristiano no es así nomás. No es solo ir y decir, me congrego los domingos y acepté a Cristo en 1985 o en el 2005 y desde entonces me congrego y no hay problema. Aquí estoy. Bueno, qué bueno que te congregues. Pero crecer espiritualmente va mucho más allá que cantar en una iglesia, congregarte los domingos, tener una Biblia pequeña o grande debajo del brazo o en tu casa o vestir como evangélicos. Realmente esto va mucho más allá. Así que la prueba de Job lo llevó a un desarrollo espiritual muy grande. Y fíjate lo que dice él en Job 42, versículo, en los primeros versículos dice, yo hablé
cosas demasiado maravillosas para mí, cosas que yo no comprendí. Perdóname, le dice a Dios. Y en el verso 5 dice, de oídas te había oído, Señor, mas ahora, y ese ahora es después de la prueba, después del desierto, después del fuego, ahora mis ojos te ven, por tanto yo me aborrezco. Ahí está aborreciendo su propia vida, su yo, como cuando Cristo dijo, el que ame su yo y su propio deseo y ambiciones y metas y su propia vida, la perderá, o perderá lo espiritual, y el que pierda su vida o la invierta en el Señor y pierda sus propios objetivos y terrenales, materiales, de ego, el que pierda aquí, ganará estatura y bendiciones celestiales. Eso es lo que está diciendo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto yo me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Así que si Job necesitó arrepentimiento, ¿cree usted que nosotros no necesitamos arrepentirnos del estilo de vida que a veces estamos llevando, tibio, frío, con Dios y sin compromiso? ¿Qué le dijo Dios a una de las 7 iglesias, a la iglesia de Éfeso, allá en Apocalipsis? Has dejado tu primer amor. ¿Qué significa eso? He dejado de ser tu prioridad, pueblo de Dios. Y ahora tú te dedicas horas a las redes sociales, horas al Facebook, horas a ver cosas improductivas que no te dejan nada en el corazón ni en la mente. Horas y horas en televisión. Vanidades, paseos, deleites, banquetes. Como dijo Jesús en Mateo 24 y en Lucas 21 también, que estamos en los tiempos de las vanidades, de las glotonerías, de las embriagueces, de los abusos, de los afanes. Y ya no es Dios tu pasión. Ya la vida de oración ha muerto en muchos cristianos. Ya el tiempo con Dios ya es, si me queda chance, yo oigo algún pedazo de un predicador, pero que yo me voy a sentar a leer mi Biblia y a escudriñarla, no tengo tiempo. Estoy cansado. Que yo voy a adorar al Señor en mi cama o en mi cuarto, no creo. Para eso voy el domingo, para que me prediquen ahí, que el pastor lea la Biblia. Yo no, el pastor que la lea. Que el pastor ore por mí, que de ser posible que me profetice qué me va a acontecer en el futuro. Y que sea bueno, porque si me dan una profecía de exhortación, me voy. Así está mucho pueblo de Dios. Y por eso no hay crecimiento, profundidad, raíces. Un árbol grande tiene raíces profundas. Trata de mover un árbol grande, no vas a poder. ¿Por qué no puedes? Porque sus raíces son profundas. Podemos arrancar un frijolito que va naciendo, una plantita pequeña. ¿Por qué? Porque su raíz no es profunda. Muchos cristianos no tienen raíz. No han sido transformados o quebrantados al punto de que Cristo se forme en ellos, que el carácter de Cristo crezca y que amen al Señor en invierno, verano, otoño, primavera, o en días felices y bonitos o en días grises, en días de adversidad o en días de bendición. Hemos sido llamados a ser consistentes en el Señor. Eso se logra cada día sembrando palabra y buscando al Señor en oración, invirtiendo tu tiempo y tu vida en crecer espiritualmente. Eso es vital. ¿Te acuerdas de Pedro cuando dijo, desead como niños recién nacidos? Vamos a buscar ese pasaje. Mucho que hablar aquí, pero el tiempo se nos ha terminado para este video, para no hacerlo tan extenso. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Fíjate cómo dice Pedrito. Desde el 1, desechando pues, o sea, sacando de nosotros, desvalorizando, dice, toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué es eso? Todas las desobediencias, todas las pecaminosidades. Desead. Tú tienes que desear a Dios.
Para que Él llegue a ser el primer lugar en tu vida y tu primer amor cada día, debes trabajar buscándolo en oración, leyendo la Biblia, buscando la intimidad con el Señor en tu cuarto secreto, cerrada tu puerta, hablando con Él, desahogándote con Él, pidiéndole que se te revele en tu vida. Entonces dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual, o sea, el alimento, el maná, aquello que Dios le quiso dar a entender o enseñar a Israel cuando les dijo, no solo de la comida terrenal vivirán, sino de la comida celestial. Entonces dice Pedro, tienes que desearlo. Para poder realmente recibir de Dios, tenemos que desear a Dios. Tenemos que tener hambre de Él. Dice, la leche espiritual no adulterada, o sea, una leche pura, para que por ella crezcas para salvación. ¿Cuál es el objetivo? Pablo también lo dice en sus cartas, a fin de que crezcamos en la estatura o alcancemos la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo. Si te fijas entonces, todo apunta a un crecimiento. Y si el hombre interior crece, romperá la cáscara y la corteza del huevo, dicho parabólicamente, que ha enclaustrado por años ataduras, pecaminosidad, carnalidad, pereza, etcétera, que han tenido encerrado al Espíritu Santo y no puede aflorar. Es lo que Watchman Nee nos está enseñando en este folleto. Así que necesitamos crecimiento espiritual, necesitamos compromiso con Dios, necesitamos invertirnos en Él, necesitamos renunciar a muchas cosas que han ocupado el lugar de Dios en nuestro corazón. Necesitamos amarlo, adorarlo, priorizarlo, buscarlo, como cuando tú, como vendedor, buscas un cliente para tu producto y tú sabes que la comisión es gorda, es buena, y tú vas a invertir todo el día o la tarde o el mes en encontrar ese cliente. ¿Por qué? Porque tú vas a obtener un fruto de eso. La Biblia dice, si me buscares como a la plata, entonces entenderás quién es Dios. Aleluya, y le tendrás temor, porque se te revelará y sabrás cuán grande es Dios, cuán hermoso. Y vaya que hay premio, porque Jesús lo dijo en los evangelios, hablando acerca del afán y la ansiedad. Ustedes se matan, dijo, trabajando y viendo qué comeremos, qué beberemos. Y Él dice, si ustedes me buscan primero a mí, todo lo demás les será dado, vendrá por añadidura. Así que si tú inviertes en el Señor Jesucristo, entonces Él facilitará tus provisiones. Eso es lo que está diciendo. Yo alimento las aves, yo visto las flores. Tú con toda tu riqueza no puedes vivir como ellos, pero podrías tener una mejor vida si me amaras a mí primero. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Así que Dios añada pues revelación y bendición a este video, a este comentario que hemos hecho nuevamente. Vamos a seguir avanzando en este libro. Viene una parte muy importante, muy interesante en el siguiente párrafo. Que Dios te bendiga y te acompañe en todos los días de tu vida. Y el poder de Cristo alcance tus necesidades, cualquiera sea, de restauración, de perdón, de sanidad interior, de sanidad física, económica, de necesidad, donde quiera que veas este video, el Señor Jesucristo supla todas tus necesidades y sobre todo te dé crecimiento espiritual y pan del cielo. Bendiciones a todos.